una pequeña plaza, grandes palacios, grandes edificios municipales o templos, porque sí, pues tenían sus templos que eran sus dioses también. Vemos aquí al fondo el famoso Coliseo Romano, las pilastras que en este caso era símbolo de un emperador, y era la escultura en este caso, compañero. Esta es una ruina de un cierto mercado, son pinturas en realidad. Si usted llega a visitar Roma, Roma actualmente, compañeros, estas maravillas que vemos en pinturas o en imágenes, en su mayoría ya no existen. Lamentablemente la humanidad, así como ha hecho cosas hermosas, también ha destruido cosas. Roma fue la primera ciudad que probó lo que es la electricidad, y fue la primera ciudad que se quemó en su totalidad por un cortocircuito. Luego volvió a probar, igual que otra ciudad famosa que se llama Boston en Estados Unidos, y las ciudades también se quemaron en su totalidad porque no se llegó a la perfección a la electricidad. Ahora, pues gracias a Dios, ya es algo tan sencillo, usted ya hasta sabe dibujar un plano de electricidad, pero en su momento la electricidad pues era de mucho cuidado, y Roma pues en este caso quería lujos porque era una ciudad de mucha lujuria, lamentablemente, y se quemó. Sufrió las dos guerras mundiales, tanto la primera como la segunda. Fue objetivo también de guerras frías, tanto en su cambio de gobierno. Entonces, la ciudad romana ha sufrido mucho en este caso de guerras, de bombas, etcétera, etcétera. Y todos estos hermosos edificios, pues lamentablemente, la mayoría, casi un 90%, se encuentran en ruinas. Lamentablemente, ¿verdad? Digamos, como repito, la misma humanidad ha hecho cosas hermosas, y la misma humanidad también ha destruido ambiciones, etcétera, etcétera. Estas pues, maravillas, ¿verdad? Algo que que sobresale de la arquitectura romana, compañeros, fue el famoso Coliseo de Roma, ya vamos a hablar de él, los acueductos, los templos y los arcos del triunfo. Esos hoy por hoy todavía en su mayoría se encuentran dispersos, menos el Coliseo, ¿verdad? Que ese sí solo hay uno, pero el resto en su mayoría se encuentran dispersos por toda Europa, y se puede apreciar en este caso el tipo de arquitectura que utilizaban los romanos. Como les repito, ellos retomaron la arquitectura griega y la perfeccionaron. Ya les vamos a decir en este caso cuáles son sus dimensiones. Voy con las columnas, compañeros, y en este caso una columna que retomaron ellos fue el orden dórico. Esto lo hablamos el día de ayer, pero lo retomo, ¿verdad? Exactamente así como utilizaban el orden dórico los griegos, lo utilizaron los romanos. El frontón, el friso, el arquitrabe, el capitel, en este caso la columna que es el fuste, con sus estrías, así exactamente como lo utilizaron en este caso los griegos, lo utilizaron los romanos. Sin embargo, ellos con esto lo utilizaron en templos, pero lo utilizaban en pilastras de madera. Quiere decir en este caso que los griegos lo utilizaban en mármol, en piedra, y ellos lo utilizaron en madera. Era un estilo el más sencillo, y pues en este caso en su mayoría se encuentran en este caso restos de que lo utilizaron en este caso en madera. Otro orden que ellos utilizaron o copiaron, podríamos denominar, fue el orden jónico, ¿verdad? Utilizado también por los griegos, y ellos lo utilizaron ya en este caso en templos donde querían demostrar cierta elegancia, cierta riqueza. Prácticamente, ¿qué es lo que tienen? Copian directamente el estilo que es el griego, con la diferencia que ya le agregan cierta pintura. A las volutas ya le aplican un color dorado. Ellos utilizaron mucho el dorado para dar esa lujuria. No es que lo hayan invencionado, porque el color dorado, pues, o el oro, fue muy utilizado por los egipcios, y como les repito, ellos retomaron estas artes, y en este caso todo lo copiaron y lo aplicaron, y pues lo llevaron a la perfección. Entonces, un templo en este caso griego utilizaba mucho el color celeste, blanco, rojo, como vimos en una imagen ayer en un templo griego en su máximo esplendor. Ellos utilizaban mucha lujuria, entonces aplicaban mucho el blanco, el mármol puro, y en este caso con oro. Entonces se miraba mayor lujuria, y en este caso mucha elegancia. Los templos en su momento romanos eran bastante elegantes, eso es lo que tenían en este caso. También retomaron lo que es el orden corintio, que era lo que hablábamos ayer, ¿verdad, compañeros? Acerca de la decoración que tenían ellos en los capiteles, que era
hojas de acanto, ¿verdad? De la misma manera, ellos lo utilizaron para demostrar en este caso una victoria. Habíamos hablado ayer en este caso que el primer templo griego utilizado fue el templo de Nike o Nike, que le llaman algunos. Y en este caso los romanos, pues de la misma manera, ¿verdad? Crearon ciertos templos de victoria o ciertas residencias donde vivía alguien, o en este caso una persona, un guerrero que tenía ese ADN, pero de victoria, entonces eran muy representativos en este caso, eran bastante meticulosos, tenían bastante decoraciones y lo retomaron, ¿verdad? ¿Qué órdenes crearon ellos? Porque ellos pues, sí tenían su orden, ¿verdad? Tenían un orden toscano. Compañeros, aquí recalco, se me olvidó comentar, se los comento. Los egipcios utilizaron un tipo de columna que se llama toscana. Y los egipcios utilizaron, se los voy a dibujar acá. Era como en este caso, el capitel, que parecía en este caso bosel, que era un poco redondeado. Era delgado y terminaban con columnas gorditas. Así miren. Estoy dibujando exagerado. Y ponían una base cuadrada. ¿Sí? Estas columnas se le llaman orden toscano. Y en este caso, los indicios fueron los egipcios. Se considera que dentro de las pirámides tenían ciertos corredores que tenían en este caso esas columnas que dividían ciertas cámaras. Y en este caso se ven en este caso vestigios de este tipo de columna toscana. ¿Cuál era la diferencia? Recuérdense que los griegos y los egipcios utilizaban mucho el adobe y aparte de eso, pues la arquitectura era, sí sobresalía la pirámide, pero no era tan detallada como la de los griegos. En este caso, retoma Roma este orden que se llama orden toscano, pero ellos lo perfeccionan ya dándole una columna más redonda y poniéndole estrías. Entonces, este tipo de columna, compañeros, es el más común tanto en Roma como en este caso templos ya al finalizar en Egipto. Entonces se le llama un tipo dórico romano, así se le llama este tipo de columna, para diferenciarlo con el toscano original de lo que es en este caso Egipto. Si usted, por ejemplo, googlea y pone toscano, le va a salir un templo, muy probablemente Egipto, le va a salir también un templo romano. Entonces, ¿quién de los dos lo inventó? Perfecto, lo inventó Egipto, pero lo perfeccionó Roma. Y en este caso lo perfeccionó con las proporciones que tenían los griegos, ¿verdad? El capitel, que era una octava parte, las 7 partes restantes era el fuste, y una de esas pues se retomaba lo que era en este caso la base. Entonces ellos perfeccionaron ese orden. Entonces le llamaron toscano, pero para diferenciar ese orden toscano con el egipcio, le llamaban dórico romano, así se le llamaba en este caso, este tipo de orden de columna. Y el otro que tenían era el orden compuesto. Este era, compañeros, era una mezcla de todas las columnas. Aquí hay una imagen, por ejemplo, de que vemos un capitel, en este caso que es corintio, pero vemos que tienen un friso y vemos que también tiene un arquitrabe en este caso, y también tiene aquí lo que es ciertas molduras y se le va a cambiar. Entonces, este, compañero, el orden compuesto, este puede ser dórico, puede ser corinto, puede ser toscano. Este es prácticamente la mezcla de todo. Porque si ustedes se dieron cuenta en todo lo que son los frontones griegos, solo utilizaban directamente el orden dórico, si ustedes fueron un poco detallistas. Y en este caso, cuando utilizaban este tipo de columnas, esto iba totalmente liso, porque sobresalía el capitel. Cuando el orden era dórico, cuando la columna era muy sencilla, el capitel, perdón, era muy sencillo, sobresalía esta parte de arriba. Aquí Roma no, aquí Roma viene y mezcla todo y hace, como me repito, edificios de tanta lujuria. Pregunto, compañeros, ¿alguna duda por el momento? No, profe. ¿No? Niños. Anthony, ¿alguna duda? Kenneth, ¿alguna duda? No, profe. Estuardo, ¿alguna duda? No, profe. No, profesorcito. ¿No? Gracias. Anthony, ¿alguna duda, compañero? ¿No, no hay duda? Siga. Ah, Profe. seguimos. Gracias, compañero. Gracias. No sé si se me escucha bien, pero Sí, no. sí, le escucho bien. ¿Alguna duda, doña Isaura? ¿No? Me llega. Bueno, prosigamos, compañeros. El templo romano, compañeros.
El templo romano, muy parecido en este caso al templo griego, con la única diferencia, compañeros, que el templo romano, como lo repito, gozaba de mucha lujuria. Aparte de esto, la diferencia que podemos ver entre un templo griego y un templo romano es que vimos en la parte ayer, en este caso, que las esculturas o los dioses en este caso se encontraban en el centro del templo, mientras que lo de los romanos se utilizan en la parte prácticamente final. Se ingresa en este caso por el templo, por la parte frontal, ¿verdad? Y en este caso, al dios que van a alabar, se utiliza en este caso hasta el fondo del templo. En la actualidad, compañeros, todavía se maneja esto. Usted entra a una iglesia cualquiera, ortodoxa, mormona, católica, evangélica, donde sea. Y en este caso, al que ustedes van a ir a alabar, se encuentra al fondo, no al centro. Entonces ellos cambiaron ese patrón de no colocar la escultura o al que van a alabar al centro, sino hasta el fondo. Y como les repito, miren compañeros, vemos los capiteles. Ahora aquí ya cambian un poco, ya son de orden, en este caso corintio. No necesariamente todos eran corintios, iban variando. Entonces escogieron lo mejor de Grecia, ¿verdad? Y en este caso lo pusieron en su máximo esplendor. De la misma manera como eran los templos griegos, ¿verdad? Alrededor de las columnas, ¿verdad, compañeros? Se encontraba este famoso vestíbulo, directamente lo que es el templo y el fondo, en este caso, lo que era el dios que se iba a alabar. ¿Qué colores predominaban en este caso? Predominaba mucho en lo que es el blanco, el color oro, y ellos, compañeros, invencionaron, no quiere decir que lo crearon, sino lo perfeccionaron, lo que conocemos hoy en día como la teja, ¿sí? Ellos trabajaron mucho en barro. Ellos no es que hayan creado el barro, porque ya el barro ya se utilizaba, los egipcios lo utilizaban muy poco, los griegos lo utilizaban muy poco en sus vasijas, pero Roma lo perfeccionó y lo empezó a utilizar en la arquitectura. Y ellos fueron los que crearon, invencionaron, mejor dicho, lo que es la teja. Miramos en este caso acá, vemos en esta imagen el templo, esto es teja, miren. Y esa, perdón, aquí. Y esa teja fueron en este caso invencionados por los romanos. Hoy por hoy todavía se utiliza la teja. Sí, compañeros. Hoy por hoy todavía se utiliza la teja y eso es prácticamente un invento de los romanos, la teja. Vamos a seguir avanzando, compañeros. El acueducto, compañeros. El acueducto, compañeros, pues como su nombre le dice, acueducto, es el inicio prácticamente de un sistema de alcantarillado, ¿verdad? Que en realidad la función principal es trasladar agua de un lugar a otro. En este caso vemos acá cierto estanque, podríamos denominar, o el origen donde se encontraba el agua, y por medio, en este caso, de un puente, se trasladaba el agua por medio de gravedad, quiere decir que esta era una parte más alta y esta era una parte más baja, y por medio, en este caso, se trasladaba el agua. ¿Sí? Estos acueductos atravesaban grandes ciudades, compañeros, les comento, y iban a un estanque y ahí se distribuía a la ciudad. Ya ellos manejaban lo que eran pozos de inspección y tanque de sedimentos. Esto en la actualidad se llama planta de tratamientos. Entonces ya vamos. La planta de tratamientos fue creada por los romanos, compañeros. No es un invento de hace 5, 10 o 50 años, no. Ya tiene más de 2000 años y fue creado por los romanos. La planta de tratamientos. Segundo, lo que conocemos nosotros como un plano de drenajes o de agua potable, ellos lo utilizaban por medio de un acueducto y ellos también lo invencionaron. Quiere decir que todo eso, tubería y todo eso, compañeros, no es nuevo. Esto lo invencionó Roma. Imagínense el gran avance que dio Roma en la construcción. Miramos aquí, me pareció muy interesante esta imagen. Miren el proceso de construcción, a pesar en este caso de que era época pues ambigua y no utilizaban electricidad porque no existía, pero ya habían máquinas simples de carga. Sí hay varios dibujos donde ellos ya prácticamente usaban andamios y en este caso es para poder subir un nivel de otro, hacer o facilitar en este caso la construcción. Entonces son avances que hoy por hoy, compañeros, todavía se utilizan, ¿sí? Esa máquina pues ya no es igual, pero la misma función ahora se llama pluma, para cargar una grúa pluma, para subir en este caso o cargar elementos demasiado pesados, pero lo hacían en ese momento. Y miren, en este caso,
la arquitectura romana. Hizo avances, pero impresionantes, que hoy por hoy todavía se utilizan. No hay en este caso todavía algo que lo ha venido a sustituir. Dos elementos básicos, compañeros. Primero, ellos utilizaban miren, este arco, se lo voy a poner aquí, un círculo. Uy, qué feo ese círculo. Imagínense, compañeros, que es un círculo, disculpe, perdón. Un círculo, y este círculo partido a la mitad, esto que yo voy a pintar es un arco, ¿verdad? Este arco es el que yo tengo acá. Eso lo utilizaron mucho los romanos prácticamente en templos, en obras civiles como estas que son los acueductos, y ese, por favor, apúntenlo, compañeros, se llama arco de medio punto. Así se llama este tipo de arco. Arco de medio punto. Es un círculo